פחד יופיע, מלחמה תאיים להגיע, אהבת אלוקים זה הכוח שלי בחיים. ביום הילולך השמיים שרים מעשיך, מבקש בתפילה שנזכה לברכה של שמחה. אלוקים תעשה שנגדל, שנזכה במצוות לא נחדל, שנאהב את הכל, שנאיר את החושך, נזרק כמו כוכב בחלל. אלוקים תעשה שנגדל, שנשמח ונרקוד ונאהב לאהוב, נקבל את הכל, לא נשאר אלוקים. והאושר גדול בליבנו, השמיים גדולים ואנחנו אוספים רגעים. והיום עוד יגיע, שליבנו יפעם ברקיע, אהבה אליי וחיבור אל האור הנצחי. אלוקים תעשה שנגדל, שנזכה במצוות לא נחדל, שנאהב את הכל, שנאיר את החושך, נזרק כמו כוכב בחלל. אלוקים תעשה שנגדל, שנשמח ונרקוד ונאהב לאהוב, נקבל את הכל, לא נשאר אלוקים. אלוקים תעשה שנגדל, שנזכה במצוות לא נחדל, שנאהב את הכל, שנאיר את החושך, נזרק כמו כוכב בחלל. אלוקים תעשה שנגדל, שנשמח ונרקוד ונאהב לאהוב, נקבל את הכל, לא נשאר אלוקים. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto poderlos tener allí en este medio digital y poder comenzar la parashá del día de hoy. Escuchábamos de Jaim Israel la canción Elohim Ta'aseh Shenisgal, una canción muy hermosa que nos habla que a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier prueba que podamos estar teniendo, que podamos siempre cumplir los mandamientos del Eterno. Bendito sea. Que a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, de lo que estamos viviendo o de lo que estemos pasando, esta canción nos habla de poder siempre cumplir los mandamientos del Eterno y ver sus proezas, ver sus milagros. Esa es la esencia del pensamiento judío, la esencia del pensamiento del pueblo que ama a Dios, al Eterno, sobre todas las cosas. Y justamente la parashá de hoy, Ekev, nos habla justamente de las consecuencias. Venimos estudiando el libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, y esta es la tercera parashá de este libro.
el cual se llama Palabras, y es prácticamente un testamento, por decirlo así, unas últimas palabras que Moshe Rabbeinu le está dando al pueblo de Israel, a la nueva generación que va a entrar dentro de la tierra prometida, que va a conquistar la tierra prometida. Y vemos que hay una unión, por decirlo así, entre la parashá anterior, Be'ahanan, y suplicarás, y esta parashá Ekev, que nos habla sobre consecuencias, os tendrás las consecuencias, o si hicieras esto. Y hay una unión en esta parashá. El tema del cual me gustaría hablar hoy es justamente esa separación que el Eterno permite, ese distanciamiento, ese desierto, ese tiempo de pruebas, de caminos, de rutas en las cuales transitamos muchas veces sin entender tantas cosas, pero en la que el Eterno nos prueba cómo es realmente nuestra emuná, cómo es realmente nuestra fe, cómo es nuestra forma de caminar, nuestra forma de andar, nuestra forma de hacer las cosas en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Está Aliyot en el boletín de la congregación que nos la lleva el Raf. Un saludo para el Raf, que ha tenido una gran mejoría también. Y con su permiso, con el permiso del cielo, del Raf, de los Roe y de los Morim, de todas las comunidades, quiero dar inicio entonces a esta parashá y a la disertación de esta misma. Sin antes dar un gran saludo a toda nuestra comunidad Bellacob, que nos están viendo por las redes en estos momentos y que posteriormente lo ven ya en el video grabado en la cuenta de Instagram y posteriormente también en la cuenta de YouTube de la congregación. También quiero dar un saludo especial a todas las comunidades hijas y que están bajo la cobertura de Bellacob, a Bellacob Los Teques, con su More Yoris y su esposa Jetsi, también al Roy Yohanan, allá Belegen, allá en Maracaibo, con todos los Morín, con todos los Moré que están allá, y toda la congregación de Beileje en Maracaibo, una linda comunidad. La congregación también de Guarenas, que también están allá, y congregación de Por la Mar en Margarita. Para nosotros es un privilegio poder comunicarnos por esta vía. Y bueno, sin mucho preámbulo, entonces quiero dar comienzo a esta disertación de la parashá. En el boletín, el rabino pone en un resumen las aliyot. La primera aliyá nos habla sobre la recompensa y el castigo por el cumplimiento o no de la Torá, leyes de idolatría, el propósito del sufrimiento humano, la bendición de la tierra de Israel. Recuerden que estamos en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 7, 12, hasta el capítulo 11, 25. Y esta es la primera aliyá, de la cual acabo de mencionar. La segunda aliyá nos habla desde el 8:11 hasta el 9:3, la cualidad de la humildad y la prohibición de la idolatría. La tercera aliyá, del capítulo 9, 4 al 29, nos habla el verdadero hacedor de las cosas, el recuerdo del pecado del becerro de oro. La cuarta aliyá, del capítulo 10, 1 al 11, nos habla, Moshe recuerda cómo recibió las tablas de piedra. Moshe recuerda el comienzo de los desplazamientos por el desierto. Quinta aliyá, del capítulo 10, 12 al 11, 9, nos habla sobre el temor y la veneración al Eterno. Sexta aliyá, del capítulo 11, 10 al 21, nos habla sobre la superioridad de la tierra de Israel, y Moshe advierte sobre el cumplimiento de los mandamientos de las mitzvot. Y la séptima aliyá nos habla sobre las futuras conquistas. En sí, ese es el resumen de la parashá del día de hoy. El recuerdo
el recuerdo de Moshe constante, de sus últimas palabras, porque esto es prácticamente cuando leemos el libro de Devarim, es la despedida de Moshe ante toda esta nueva generación que va a conquistar la tierra prometida. De hecho, la parashá anterior nos habla sobre suplicarás, y supliqué Moshe, la súplica de Moshe por tratar de entrar a la tierra prometida, a la cual le había sido negada por el mismo Eterno. Ya sabemos con la parashá que dio el rabino la semana pasada, ¿no? Pero hay algo muy importante en esa parashá que nos habla sobre el Shema. El Shema es la oración más importante, es el enunciado más importante en nuestro pueblo. El Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es prácticamente lo que más decimos diariamente. Es la tradición de nuestro pueblo decirlo por lo menos al despertarnos y también antes de acostarnos, recordando la unicidad del Eterno. Y el Shema también nos recuerda el que somos uno con el Eterno. O sea, no somos un pueblo que va vagando, que va caminando solo por el desierto o que está en distintas circunstancias. No, somos pueblo de Dios y somos uno con Él. El Eterno es uno. Nos habla sobre la unicidad del Eterno mismo. Eh, Al hablar sobre la unicidad del Eterno, estamos hablando y estamos mencionando de que no existe y no hay cabida para la idolatría. O sea, que no hay otro sobre el Eterno, ni por encima, ni por el lado, ni por debajo del Eterno. El Eterno es uno y uno solo es su nombre. Y cuando decimos el Shema, automáticamente recordamos que el Eterno es uno y que nosotros somos uno juntamente con Él, que es una de las cosas más importantes que tiene nuestro pueblo al mencionar este tema. Y sobre lo que yo quiero hablar es justamente de esa unión que hay entre cuando hablamos del Shema, cuando decimos el Shema en todo su contexto, nos habla sobre que el pueblo de Israel tiene que escuchar, nosotros debemos escuchar, pero no solamente es un escuchar pasivo, un escuchar de solamente que entre por un oído y se quede, no, es escuchar y obedecer, o sea, es un escuchar con acción. Eh, Debemos recordar que las palabras en el idioma hebreo, en su contexto hebreo, nos hablan sobre situaciones con acciones. O sea que si nosotros escuchamos es para obedecer inmediatamente. Es para que nosotros nos movamos. Si escuchamos, obedecemos. Es nuestra forma de movernos, es nuestra forma de hacer las cosas. Si nosotros caminamos en los mandamientos, cumpliendo los mandamientos, vivimos nuestra vida apartados, pero no lejos de este mundo. Estamos en este mundo, mas no somos de él, porque somos del Eterno. ¿Y qué es ser del Eterno? ¿Qué es ser pueblo de Dios? Justamente cumplir sus mandamientos, cumplir su Torah, vivirlos, enseñarlos a nuestros hijos, a nuestra familia, al que esté al lado nuestro, al extranjero que convive con nosotros. Esa es nuestra misión, ese es nuestro deber. Esta semana conversaba con una persona y me hablaba sobre, oye, los temas que hablan sobre el apocalipsis y qué es lo que va a pasar, porque estamos en tiempos de mucho movimiento. Estamos en tiempo en que pasan cosas, lamentamos mucho el estallido tan grande que hubo en el Líbano, allá en Beirut, y wow, por allá nos sentimos sumamente conmovidos con esas imágenes que vimos y va acompañado de esta pandemia, de mucha gente encerrada en sus hogares, de conocidos, de personas conocidas que están muriendo a raíz de este virus que está atacando a la humanidad. De situaciones que están pasando en distintos países y prácticamente muchas personas se han levantado diciendo, oye, esto es un tiempo apocalíptico, son los últimos días. Yo lo comenté ya hace unas cuantas parashot. Nuestro pueblo ha vivido muchas situaciones apocalípticas.
Nuestro pueblo ha sufrido la Shoah, todo lo que fue el holocausto, y prácticamente fue algo apocalíptico. Vivió las persecuciones de la Inquisición en los años 1500, eso también fue algo apocalíptico. Vivió la destrucción de Jerusalén completamente, eso fue algo apocalíptico. La persecución de todo nuestro pueblo alrededor del mundo, eso también fue algo apocalíptico. Ya han transcurrido los siglos, ya han transcurrido los siglos, ¿no? El mundo occidental, el pensamiento occidental, muchas veces nos habla sobre que, bueno, ya todo se está acabando, y prácticamente ya estamos listos para recibir al Mashiach. Pero nuestro pueblo ha vivido esta situación muchas veces. Nuestro pueblo ha vivido muchas situaciones apocalípticas, y sin embargo están allí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que nuestro pueblo permanezca? ¿Qué es lo que hace que nuestro pueblo permanezca unido, que tengan una visión, que a través de todas las vicisitudes que han pasado como pueblo, aún se mantenga por el Shema? Por el Shema. Porque en nuestro pueblo nosotros somos uno con el Eterno, y el Eterno es uno y para siempre su misericordia. Porque Él es eterno, porque Él es el creador de todas las cosas. Y Él escogió a Israel, Él nos escogió, Él nos formó. Y como Él nos ha escogido, Él nos ha formado, pues nosotros somos uno con Él. A pesar de los desiertos, a pesar de las circunstancias, el Eterno es uno con nosotros, y nosotros somos uno con Él. Y eso es lo que ha permanecido, ha hecho que permanezca nuestro pueblo en las distintas épocas, los distintos imperios, las distintas etapas y eras de nuestra historia humana. El sentido por el cual quiero mencionar esto es porque hay algo que no solamente es el Shema, porque el Shema viene acompañado de varios rangos, de varias cosas. El Shema es: escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y estas palabras, estos mandamientos, los tendrás tú, los inculcarás a tus hijos, los escribirás en los portales de tu casa, sobre tu mano, lo llevarás como frontales entre tus ojos. Nos está hablando que los mandamientos del Eterno es lo que sostiene y lo que sustenta la vida en todo el universo, por decirlo así. A veces nos preguntamos, oye, los planetas, los sistemas, el sistema solar o las estrellas, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo flotan? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo hay un equilibrio? ¿Cómo dan vuelta alrededor del Sol? ¿Cómo se mantiene el equilibrio? Por algo muy sencillo: la palabra del Eterno, bendito sea. Su palabra es la que sostiene el universo. Y esa palabra se hizo física un día. Esa palabra se hizo carne un día, y es el Mashiach de Israel y el Mashiach de la humanidad. Estamos hablando de Yeshua. Y justamente esos mandamientos, eso que el Eterno le dio a Moshe, que habla en esta parashá, de que Moshe, recordando cuando él recibió las tablas, cuando él recibió los mandamientos, es lo que sustenta y lo que sostiene a Israel, y lo que sostiene el resto de los países, por decirlo así. ¿Por qué? Porque esos estatutos, esos mandamientos, esos principios básicos de convivencia, de sociedad como tal, son las bases de la mayoría de las constituciones que rigen a todos los países del orbe, del mundo. Entonces hubo un principio, y el Eterno tenía que usar un pueblo. Como ya lo hemos mencionado en anteriores parashot, el Eterno escogió a Abraham, y de Abraham hizo un pueblo. Abraham, Isaac y Jacob, y formó un pueblo. Lo sacó con brazo extendido de Egipto, de esclavitud, de pecado. ¿Para qué? Para ser apartados, para ser santos delante de Él. Y obviamente como ser un ejemplo para todas las demás naciones, para que luego todas las naciones pudiesen entrar dentro de esto, que en un plan divino, en un plan perfecto, que era a través de Mashiach Yeshua. El sentido del Shema, de lo que nos habla de la palabra, de lo que sostiene al universo, porque todo se sostiene por la palabra del Eterno.
Todo se sostiene desde un principio cuando el Eterno creó todas las cosas. Se sostienen bajo su palabra, bajo su dabar. Algo que es del conocimiento, que pasa a ser al mundo físico. Y justamente en la parashá de hoy, de Kev, hay unas consecuencias de cumplir sus mandamientos. Hay una serie de consecuencias que nos habla sobre que el Eterno va a bendecir nuestra tierra, el Eterno va a bendecir todo lo que hagan nuestras manos, el Eterno va a bendecir nuestras próximas generaciones. El fruto del vientre de nuestro pueblo también va a ser bendecido. Las próximas generaciones van a ser bendecidas. Tu vida va a ser bendecida. Hay una serie de consecuencias de poder cumplir los mandamientos del Eterno. Ahora, cuando decimos, bueno, estos tiempos apocalípticos que se están viviendo, preocuparse, afanarse, ¿por qué va a pasar mañana? Y va a llegar el Mesías, va a llegar el Rey, tengo que estar preparado. Y entonces, en cierto modo, la gente se ve como en una angustia. Y estamos justamente viviendo una situación del mundo que nos está llevando a ese extremo de la angustia. Ahora pregunto, ¿acaso ese es el propósito del Eterno en nuestras vidas? Estar angustiados constantemente, estar con temor, temblor. ¿Y nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestra vida? Si el Eterno nos ha regalado la vida, si Dios bendito sea nos ha dado la vida, nos ha dado el regalo precioso de la vida, nos ha dado la salud para seguir adelante, debemos estar escondidos. Debemos estar temerosos de hacer cualquier cosa. Pues no creo que sea el propósito. Nuestro pueblo Israel, como ya lo dije anteriormente, ha pasado muchas etapas, por decirlo así, apocalípticas, de destrucción, incluso de morir masivamente. Y no por eso se acabó Israel, y no por eso se acabó el mundo. El principio del pensamiento judío es ser del Eterno, que el Eterno sea uno con nosotros y nosotros ser uno con Él, y cumplir sus mandamientos. El deber de todos nosotros es cumplir justamente sus mandamientos, es cumplir sus misbot, es caminar en sus mandamientos, ser apartados, no lejos de este mundo, estar en este mundo porque estamos en este mundo, pero sí ser ejemplo para el que nos rodea, ser ejemplo de esperanza para un mundo sin esperanza. Estamos en una etapa donde está siendo quitada la Torá del pensamiento y del corazón de muchas personas. Eso yo lo llamaría el antimashiach. El antimashiach es justamente un movimiento para mermar, para tratar de desaparecer y para tratar de quitar los mandamientos y preceptos de la vida del hombre. El no cumplir la Torá. La decepción, como dice un meme por ahí, la decepción, hermano, justamente es que la persona que no tenga sus bases bien cimentadas en el Shema Israel, en el escucha, en el obedece los mandamientos, sino que solamente emoción va a sucumbir ante ese movimiento anti-Mashiach, ese movimiento de no tener una base sólida de la Torah. Cuando leemos el Apocalipsis o las cosas postreras, nos habla sobre los que no permanecen en los mandamientos de Dios. Sobre qué va a pasar con toda esa generación y con todas esas personas que no permanecen en los mandamientos de Dios. O sea que quiere decir que la base de la subsistencia, la base de la supervivencia, la base de ser apartados, de ser dignos del Eterno, es estar en los mandamientos de Dios. Si estamos alejados de los mandamientos de Dios, entonces entramos dentro de esas consecuencias, justamente de lo que nos habla la parashá de hoy. Si nos engrosamos, si entramos a la tierra de Israel, como nos lo dice la parashá, y comemos, nos hartamos, cosechamos y nos olvidamos de Dios. Y cuando decimos olvidamos es entrar dentro de la idolatría. ¿Por qué? Porque nos ocupamos de nosotros mismos, de nuestro yo, de nuestro ego, de satisfacernos a nosotros mismos con todas las cosas que nos rodean, con las cosas que tenemos en abundancia, y nos olvidamos de el Eterno que nos ha dado y que nos ha regalado todo esto.
Y el Eterno también nos habla de esas consecuencias, porque ese es un principio de idolatría, pensar en nosotros mismos y entonces entrar en un mundo de idolatría. Nos habla esta parashá justamente también sobre cuando el pueblo de Israel entre dentro de la tierra prometida y entonces caiga en la idolatría de los pueblos que estaban allí. Es más, la parashá nos habla hoy sobre que Israel no entra dentro de la tierra prometida por sus propios méritos. Entra por el pecado abundante de los hombres que habitaban esa tierra. Y el Eterno le está dando esa tierra al pueblo de Israel para que la santifiquen. ¿Qué quiere decir? En nuestras vidas también es así. No es por nuestros propios méritos que nosotros entramos dentro de la presencia del Eterno. No es por nuestros propios méritos que podemos acceder ante la presencia del Eterno. Para nada, absolutamente nada. Simplemente éramos personas pecadoras, personas que transgredíamos la Torah sin conocimiento, y a través de Mashiach Yeshua hemos entrado dentro del conocimiento, hemos entrado dentro de las promesas a Israel. Somos parte de Israel, pero por los méritos del Mashiach, por los méritos de Yeshua, no por nuestros propios méritos. Algo así también pasa con nuestro pueblo Israel. Recuerden que cuando nosotros leemos la vida y la forma de que como llevaron las cosas nuestro pueblo Israel, es la forma como nosotros también corpóreamente, físicamente la tenemos que vivir. Y hemos pasado desiertos, claro que hemos pasado desiertos. Nos habla sobre todas las circunstancias, los problemas que hemos pasado muchas veces, que no lo entendemos. Es parte del sufrimiento humano. ¿Pero por qué? Porque es parte de reconocer que no somos nosotros, sino que es el Eterno, que es uno con nosotros y nosotros somos uno con Él. Nosotros la única forma de poder amar al Eterno, a Dios, es porque Él nos amó primero. Es porque Él entregó a su único Hijo. Él entregó su dabar, Él entregó su palabra. Lo que sostiene el universo nos los ha entregado. Por eso es que es tan importante a nuestro pueblo Israel ese episodio allá en el monte Sinai, cuando les entregaba la Torah, les entregaba lo que sostiene a la humanidad, que son los preceptos de Dios. Y como dije anteriormente, estamos viviendo tiempos apocalípticos en el sentido de que hay un movimiento anti-Mashiach, un movimiento para que no cumplan los mandamientos de Dios, para que te alejes de los mandamientos de Dios, para que entretengas tu vida en las redes sociales, para que entretengas tu vida solamente viendo cosas que te alejan de los mandamientos y de los caminos de Dios. Nosotros vamos a vivir una vida normal. Yo no estoy hablando de religión o de una vida religiosa como tal. No, para nada. Solamente queremos ser apartados de ese tipo de pensamientos y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos alejan de los caminos y de los propósitos de Dios en nuestra vida. Muchos nos dicen o preguntan, oye, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Que quieren conquistar multitudes, otros quieren ser cantantes, otros quieren ser maestros, otros quieren ser rabinos. Pero el primer paso es cumplir los mandamientos de Dios. El primer paso es arrepentirme, hacer teshuvá de cosas pasadas mías. El primer paso es poder rectificar mis caminos, nuestros caminos. Y cumplir poco a poco los mandamientos se vayan haciendo fuerza en nuestra vida, que vaya siendo como un bloque con otro bloque para ir construyendo ese mishkan, ese tabernáculo, ese templo que somos nosotros mismos. Que hayan promesa de que posteriormente vamos a conquistar otras cosas, perfecto. Pero el principio para todos nosotros es cumplir los mandamientos del Eterno. Ese debe ser lo que nos motive. Eso debe ser la alegría de nuestro corazón al levantarnos. Decir, Hashem, gracias por darme la vida. Gracias porque mi alma y mi espíritu han vuelto a mi cuerpo. Por darme una nueva oportunidad de trascender en este día. De poder hacer algo en el mundo físico. De poder hacer un cortocircuito. De hacer luz. De ser luz en este mundo. Acuérdense que el bombillo es una resistencia. Un pequeño filamento. Donde hay un polo positivo, un polo negativo y hacen una resistencia y eso genera luz.
justamente el resistirme a las cosas del mundo hace que yo sea luz en donde yo pueda estar. Y quiero hablar justamente de Yeshua, de esa prueba que él pasó en Mateo, los que tienen su Torah, en Mateo capítulo 4. Y hay tres cosas, tres pruebas por las que pasa Yeshua, con las que pasa el pueblo de Israel y por las que pasamos todos realmente, ¿no? Quiero invitarlos para que busquen en Mateo capítulo 4. Vamos a leer este episodio de Mashiach luego de ser confirmado en la inmersión y con la Ruach HaKodesh del Eterno, como dándole la unción, ese justamente ese principio del paso ministerial, del caminar, de mostrarse públicamente de Yeshua, ¿no? Nos habla el capítulo 4, versículo 1. Nos dice: entonces Yeshua fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el contrario, por el Hasatán, el diablo, como le conocen mucho. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegando el tentador le dijo: ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Importante, muy importante eso. Y está escrito en esta parashá. De hecho, cuando decimos, cuando él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está escrita en esta parashá, en Devarim, capítulo 8, versículo 3, cuando Moshe le habla al pueblo de Israel y en medio de la hambruna o que lo que ellos decían de hambre, les fue entregado el maná. Y le dijo estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que Yeshua no nos está diciendo algo nuevo, o no le está diciendo algo nuevo al tentador. Él está nombrando la Torá de una prueba que había pasado el pueblo de Israel y que él la estaba pasando justamente. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad y lo puso en pie sobre el pináculo del templo. Y le dice: ya que eres hijo de Dios. O sea, aquí vemos ya dos veces que el enemigo está reconociendo que es hijo de Dios. Y nosotros somos coherederos juntamente con Yeshua. O sea, nosotros también somos hijos de Dios. Y esas tentaciones también van a estar en nuestro lado. Échate abajo, porque está escrito. Ya le nombra la palabra. El mismo enemigo usa la misma palabra para tentarlo. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Yeshua le dijo: también está escrito. Hay un contrapunteo aquí de Torah. No tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente lo lleva el enemigo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Pero Yeshua le dice: vete, Hasatán, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces lo deja el enemigo, y aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Wow. Cuando uno lee esto, hay tres puntos importantes por los cuales pasó nuestro pueblo Israel, pasó Yeshua, y debemos pasar todos. 1. Pruebas por el sustento, la alimentación, en medio de todas circunstancias. Prueba por la protección, el protegerte, el que no te toquen la plaga o que no te vaya a pasar algo malo. Y 3, la adoración e idolatría. Estos 3 puntos son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando en esta parashá Moshe le habla al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra prometida y tengas tu sustento, cuando el Eterno te haya sustentado, cuando te haya dado todo, no te hartes, cuando estés hartado, cuando no te vas a olvidar de Dios. Cuando tengas la protección de tus enemigos,
porque eso nos lo habla también la parashá de hoy. Primero sustento, porque vas a poder cosechar, vas a poder sembrar y vas a poder comer todo lo que tú quieras, cosa que no pasaba en el desierto. Y luego vas a tener la protección del Eterno, porque tus enemigos no te van a tocar. ¿Por qué? Por la palabra que sostiene el universo. Porque el Eterno le prometió al pueblo de Israel que cuando entraran a la tierra prometida y sacaran a todos esos pueblos, Él los iba a proteger. Entonces iban a tener la protección. Yeshua también tenía la protección, era el Hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Él nos está mostrando algo allí. Y tercero, nos habla sobre la adoración e idolatría. Al pueblo de Israel bien le dice, oye, cuando ya tengas tu sustento, cuando ya tengas tu protección, no te hartes de ti mismo, no te jactes de ti mismo, no digas, bueno, ya tengo todo, porque eso es entrar totalmente en la idolatría. Decir que ha sido por su propio mérito. Y ahí es que entra la prueba de la adoración. Cuando el pueblo de Israel, ya luego de sembrar, de comer, de hartarse, de tener la protección, entró en idolatría, lamentablemente, porque se creían ellos mismos fuertes con todo lo que estaba pasando, con todo lo que tenían. ¿Qué nos muestra Mashiach Yeshua? Nos muestra que a pesar del sustento, de las pruebas del sustento, no, el hombre no solamente va a vivir de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que sustenta realmente nuestra vida es la Torá, es un mandamiento, eso es lo que nos tiene que sustentar. No tentar a Dios con la protección. El Eterno nos protege en todo momento. No estés dubitativo, no estés temeroso, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar esto? No, el Eterno te está protegiendo y Él permite todas las cosas buenas y malas. Y si permite en algún momento que te pase algo que sea contrario o que sea malo, es porque tiene un propósito para tu vida y tienes que darle gracias. Porque está siendo probado por el Rey del universo, el Creador del universo, así como Job. Y debes darle gracias. Porque es una prueba para que tú puedas mostrarle de que sí amas al Creador. Como humanos tendemos a muchas veces, cuando todo está bien, entonces sí queremos, sí amamos. De hecho, una persona que está en una buena posición, que tiene todas las cosas, se le acercan amigos, tiene muchos amigos y todo el mundo se le acerca y quiere algo con él. Pero una persona que está pasando pruebas, que está pasando enfermedades, que está pasando muchísimas cosas, nadie se les acerca. Porque así es la esencia muchas veces, el Yetzer Hará, esa tendencia al mal del ser humano. Y la adoración siempre tiene que estar centrada para el Eterno, bendito sea. Que somos uno con Él, somos apartados y debemos andar en santidad para el Eterno. Cuando digo santidad no hablo de que tú estés caminando a 5 centímetros del piso o que piense que todo es espiritual. No, no. Cuando hablo de santidad es que estés apartado de las cosas pecaminosas de este mundo y que cumplas y vivas los mandamientos, el buen camino, el buen sendero que nos muestra el Eterno en su bendita Torá. Entonces tenemos estos 3 puntos. Las tentaciones que muchas veces vamos a vivir como personas, como individuos, es del sustento, es de la protección y es de la idolatría. Debemos entender que el Eterno nos sustenta en todo momento, que el Eterno nos protege en todo momento y gracias a Él, no a nuestras propias fuerzas. Y eso va a producir en nuestra vida, eso va a producir en nuestro corazón una adoración automática. Ojo, ojo, pero ¿a dónde va dirigida esa adoración? ¿A nosotros mismos? ¿A lo que poseemos físicamente? ¿O nuestra adoración tiene que estar centrada en el Eterno que hizo los cielos y la tierra? Esa debe ser la posición de nosotros. Justamente, esa es una consecuencia, porque eso tiene una consecuencia. La adoración es un producto, es una consecuencia de algo que pasa en nuestras vidas. Cuando Eliezer, Abraham lo manda a buscar una esposa para su hijo,
Isaac, y él va por caminos que él no conocía y llega a la tierra, y cuando él le pide una prueba al Eterno para que la muchacha sea de ciertas características y suceden, lo primero que hizo Eliezer fue postrarse y adorar al Eterno, al Dios de su amo Abraham. Es un producto de adoración. Nuestra vida tiene que ser un producto de adoración. Las consecuencias de lo que estamos viviendo es un producto de la adoración, porque así es el ser humano. El mundo adora lo que piensa que está bien. El mundo adora lo que muchas veces son influenciados por ellos. Pero nuestra vida de ser apartado, nuestra vida como pueblo de Dios es adorar al único, al creador del universo. ¿Y cómo lo podemos adorar? Si Él es santo, 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 Kadosh, 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 ¿cómo lo podemos adorar? ¿Cómo podemos llegar a su presencia? ¿Por nuestros méritos? No. ¿Por cumplir Torah completamente? No. No somos suficientemente dignos para estar en su presencia. Solamente por la sangre del Mashiach. Esa sangre que Él vertió en el madero. Esa sangre, Él es el camino para que nosotros nos acerquemos realmente a la presencia del Eterno, bendito sea. Y el propósito de la parashá de hoy, que nos habla de que en esa tentación, en ese momento en que nosotros estamos viviendo esos desiertos, porque prácticamente esta pandemia se ha convertido en un desierto para muchas congregaciones, para muchos líderes de congregaciones y para muchas personas que van a esas congregaciones. Bien lo dije ya en una parashá pasada, que la santidad de nuestra vida, el poder caminar bien en nuestra vida, se centra muchas veces en ir a un lugar y sentirnos santos. El no podernos congregar, el no poder tener todas las actividades normales que conllevan la congregación, la sinagoga, la quejilá, el centro de estudio que estamos visitando. Y no poder estar con nuestros hermanos, no poder estar en ese sitio juntos en oración, adorando al Eterno. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Se puede poner frío, puede ponerse frío nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra parte espiritual. Y muchos están pasando estas circunstancias ahorita. Muchos están pasando estas pruebas ahora. El celebrar el Shabbat, el poder celebrar la fiesta. No podemos estar juntos, lamentablemente. Díganme si eso no es un movimiento anti-Mashiach. ¿Por qué? Porque hace 5 años a nivel mundial el movimiento que ama a Israel, pro Israel, que entienden que Mashiach Yeshua hizo entrar dentro de Israel, que están celebrando Shabbat, que están celebrando las fiestas como un Ejad, como un pueblo. Ser uno, ser un Ejad, ser un pueblo, Shema Israel. El movimiento anti-Mashiach está rompiendo o quiere romper eso. Quiere separar a todos las congregaciones, quiere separarlos a todos. Y solamente los que sus pies no están cimentados, sus pensamientos, su corazón no está cimentado dentro de los mandamientos, de la palabra del Eterno, bendito sea, van a sucumbir ante este movimiento anti-Mashiach. En este Shabbat tan hermoso, tan precioso, y que ya faltan poco Shabbat para que podamos entrar dentro de las próximas fiestas, las próximas festividades. El Shabbat es un umbral que nos recuerda que somos uno con el Eterno y que nos olvidamos absolutamente de todo, porque el Eterno tiene el control de todo. Que tantas personas, que tantas congregaciones estén entrando dentro del Shabbat, estén entrando dentro del conocimiento del Shabbat, que estén entrando dentro de las fiestas, que estén entrando dentro de los tiempos. Porque recuerden algo, yo siempre trato de dar este ejemplo cuando doy este tema. Los tiempos del Eterno, del pueblo de Israel, están aquí. Y esto viene de la separación de esa guerra, o por decirlo así, de los hijos de Shlomo,
que hubo después los reinos del sur, los reinos del norte en Israel. De Israel, de Efraín, como lo quieran llamar, y de Judá y Benjamín, las tierras, las tribus del sur. Mientras que las tierras del sur se apegaron completamente a la Torá, las tribus del norte de Israel se hicieron nuevas leyes, hicieron nuevas festividades, hicieron nuevas fechas para tratar de agradar al Eterno por sus propios méritos, por sus propias cosas, por su propia gloria, por decirlo así. Y es en este mundo que tenemos un calendario lunar sabático o un calendario hebreo, por decirlo así. Y también hay un calendario gregoriano solar que es del mundo. Y que dicen cuál es el día para adorar al Eterno, cuál es el día para que usualmente dicen que es el domingo, o otros días y otras festividades paganas muchas veces. Y está el pueblo de Israel que habla sobre los Shabbat y habla sobre las festividades del Eterno en su palabra y nos dicen en el calendario que nosotros llevamos regularmente. Y vemos el calendario del pueblo de Dios, así como lo estoy mostrando aquí en la cámara. Y también está el calendario gregoriano. Y hay un desfase. Hay un desfase. ¿Ok? Pero cuando el pueblo empieza a leer Torah, empieza a estudiar los mandamientos y se da cuenta que hay que celebrar Shabbat, que hay que celebrar las festividades, se empiezan a unir y se empieza a ver una igualdad dentro de los dos calendarios. Y entonces lo que parecía realmente desfasado empieza a tener una unidad. Y el movimiento anti-Mashiach sabe eso. Y lo que menos quiere es que la gente celebre Shabbat, que celebre las festividades y que seamos uno con el Eterno, porque eso trae consecuencias, como nos lo habla la Parashá. ¿Y cuáles son las consecuencias? Se los digo, claro. Las consecuencias de que la humanidad entre dentro del Shabbat, las consecuencias de la humanidad que entren dentro de los mandamientos de Israel, las consecuencias hacia la humanidad de que empiezan a entender la Torá bajo su perspectiva hebrea, bajo su perspectiva real como debe ser, sin idolatría, acerca la venida de Mashiach. Y ese es el movimiento anti-Mashiach. Ese va a ser el movimiento anti-Mashiach. Entonces, el deber de nosotros es cumplir mandamientos, es cumplir su Torá. Eso está escrito. Y eso es lo que le recuerda Moshe Rabbeinu a esta generación que va a entrar dentro de la tierra prometida. Recuerden estas palabras, recuerden. Y la unión que yo hablaba en un principio sobre la parashá pasada de Hanan y esta parashá de Kep es justamente el Shema. Porque cuando nosotros recitamos el Shema completamente, hay una primera parte y una segunda parte. Y justamente el Shema nos habla sobre una primera parte. Como lo vamos a ubicar aquí, los que tienen su Torá, en Devarim o Deuteronomio. Capítulo 6. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6, que fue la parashá pasada. Que justamente nos habla de Shema, nos habla desde el 4 al 9, nos dice: Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, amarás a Elohim tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. Las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en las gambas de tu casa y sobre tus portales. Eso lo leímos la semana pasada. Y esta semana también lo tenemos en Devarim, capítulo 11, que es la continuación del Shema que usualmente recitamos o que está escrito en los pergaminos que tenemos en nuestras puertas. Capítulo 11,
del 13 al 21, ¿qué nos dice? Y sucederá, o sea, una consecuencia. Pues yo digo que hay una unión entre la parashá pasada y esta parashá. Y sucederá que si obedecieres diligentemente mis mandamientos que yo te ordeno hoy, amando a Elohim vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, daré la lluvia de vuestra tierra en su época, temprana y tardía. Recogerás tu grano, tu mosto, tu aceite. Daré también hierba a tu campo para tu ganado y comerás y te saciarás. Guardaos, no sea que vuestro corazón sea seducido y os apartéis. Y si vais a dioses ajenos y os postréis ante ellos, aquí nos habla sobre la idolatría. Acuérdense, sustento, protección, idolatría. Porque entonces la ira del Eterno arderá contra vosotros y cerrará los cielos y no habrá lluvia. Y el suelo no dará su fruto, y pronto pereceréis en la buena tierra que el Eterno os da. Por tanto, pondréis estas palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma, y las ataréis por señal sobre vuestra mano, y vendrán a ser como frontales en vuestros ojos. Las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas, ya sea sentado en tu casa o andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás en las gambas de tu casa y en tus pórticos, para que vuestros días y los días de vuestros hijos se multipliquen sobre la tierra que el Eterno juró a vuestros padres que les daría, como los días del cielo sobre la tierra. Baruch Hashem. Wow, qué tremendo. Eso que recitamos, el Shema nos habla justamente aquí, y nos habla sobre el sustento, la protección y la adoración e idolatría. Entonces, para culminar, quisiera que el Eterno pusiese en nuestros corazones ese sentir de que Él nos da el sustento, Él nos da la protección, y eso tiene una consecuencia, que es una adoración solamente a Él, no en nuestra fuerza, no en lo que poseemos, porque toda la fuerza que tenemos y todo lo que poseemos es gracias a su benevolencia, es gracias a su misericordia. Yeshua, en los momentos de tribulación, en los momentos de tentación, siempre pronunció la Torá. Que ese sea el sentido de nuestras vidas, que ese sea el propósito de nuestras vidas, que en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, en medio de esta prueba que tú estás viviendo, que puedas afrontarla y que puedas pronunciar ante esa situación la Torá, los mandamientos, las promesas del Eterno. Que a pesar de que la pestilencia y la enfermedad ande rondando, no me tocará, porque el Eterno es mi protector. Que a pesar de que las circunstancias, país, las circunstancias que estamos viviendo, la comida cada vez escasea, no hay, el Eterno me sustenta y siempre me va a sustentar. Eso es aferrarse a las promesas del Eterno. El Eterno no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo. Él te va a sustentar, Él te va a levantar, Él te va a proteger, y eso va a producir en tu vida una adoración. Pero ojo, que siempre nuestra adoración sea enfocada al Eterno, bendito sea. Que nuestra adoración siempre sea para Él, no para nuestra fuerza o no para lo que tenemos. Todo lo que tenemos solamente es para el Eterno, solamente para Él. Y ese es el sentido. Recuerden, sustento, protección y adoración. Eso está dentro del Shema, de la oración, de esa proclamación insigne de nuestro pueblo, que es la más importante y la que nos tiene hasta el día de hoy. Que caminemos en sus mandamientos, que podamos vivir sus mandamientos, que no llevemos una vida religiosa, porque una vida religiosa no nos lleva a nada. La vida religiosa no atrae a nada, para nada. Seamos sinceros, seamos humildes, y que nos acerquemos al Eterno con un corazón contrito y humillado, porque la religiosidad nos hace muchas veces sentirnos así, seguros, fuertes. Pero delante de la presencia del Eterno simplemente estamos desnudos. No tenemos santidad que mostrarle al Eterno, bendito sea, porque Él conoce todos nuestros pensamientos, todos los actos que hacemos. Simplemente acercarnos a su presencia con un corazón contrito y humillado, porque Él no despreciará.
Shabbat Shalom para todos, que el Eterno les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que el Eterno alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes Shalom, Shalom, Shalom. Y Él pondrá sobre nosotros su nombre, Israel, y nos bendecirá y nos cuidará. Que esta semana sea productiva para ti, para tu familia, sea llena de bendición y una bendición para todas las comunidades que están bajo la cobertura de Bejacob. Bendiciones para el rap y para toda la congregación Bejacob. Shabbat, Shalom y Shavuot Tov.